Bendiciones y bienvenidos, mis estimados hermanos. Les invito a leer conmigo en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Dice la Escritura: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Algo interesante de este versículo, mis estimados hermanos, es que dice que fuimos elegidos según la no presencia. Tal vez alguien diga, se equivocaron en esta lectura, porque no dice presencia, sino dice presciencia, es decir, un previo conocimiento de Dios, y que de esa manera nosotros fuimos elegidos. En algunas otras partes de la Escritura nos dice que Dios determinó desde antes de la fundación del mundo el elegirnos, pero esto lo hizo para santificación, para obedecer, y dice, y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Esto es algo impresionante, mi estimado hermano, porque esto nos indica que desde antes de que Dios creara incluso al ser humano, Dios sabía o Dios tenía un plan, un previo conocimiento, lo que significa esta palabra que aparece aquí, presciencia, de que nos está diciendo de que Dios sabía que el humano iba a pecar, que iba a fallar, pero Dios preparó un diseño especial para que el hombre pudiera ser rescatado, ser redimido, recibir una gracia y una misericordia de Dios, porque quería Dios enseñarle algo al hombre. Ahora voy a seguir a otros versículos para comprobar lo que estamos diciendo, y dice la Escritura en el versículo 10, fíjese, dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, es decir, que ya había un destino hecho desde antes, porque los profetas, también eso quiere decir, profetizar quiere decir antes de que ocurra. Dice, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Versículo 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba, fíjese, de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras él. Y nos sigue diciendo algo interesante, mis estimados hermanos: cómo nosotros podemos saber de que esto ya había sido destinado. Como dice aquí, usa la palabra destinado en varias ocasiones. Lo acabamos de ver en este versículo 10, donde dice que los profetas profetizaron de la gracia destinada. Pero fíjese además que en el versículo, déjeme ver, en el versículo 19, mire qué interesante, sino con la sangre preciosa de Cristo, es decir, que fuimos rescatados como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y vea lo interesante, versículo 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, que el cordero ya había sido preparado como un sacrificio. Por eso dice verso 20, estamos en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, o por amor de vosotros. Es decir, que Dios de antemano preparó todo para mostrar su amor a la humanidad. Ahora, hablando del sacerdocio de los cielos, nosotros sabemos, hermano amado, que cuando Moisés subió al monte y recibió el diseño, recibió los planos de cómo hacer el tabernáculo, sabemos que el diseño era de un tabernáculo que está en los cielos, el santuario real o el tabernáculo verdadero, que dice la Escritura en Hebreos que no es de esta creación, ni fue hecho de hombres, sino que el mismo Señor, dice en Hebreos, lo levantó.
Ahora imagine usted este sacerdocio de los cielos cuando Dios estaba creando este sacerdocio, unos palacios y unas moradas hermosas, estimado hermano, el ropaje real del sacerdocio, todo lo que es representado aquí en la tierra, que en Hebreos nos dice que es figura y sombra de los bienes venideros, es decir, que todo lo que hizo Moisés era un diseño y le dijo, ten cuidado de cómo lo haces porque es un diseño de los cielos, de tal manera que Dios estaba enseñando el diseño de las cosas verdaderas del tabernáculo y santuario real de los cielos. Ahora, puedo imaginar un momento cuando Dios está creando todo esto, cuando está preparando este sacerdocio eterno, este sacerdocio inmutable, este sacerdocio que es bajo juramento de Dios mismo, porque dice la Escritura que Dios hizo un juramento y juró el Señor y no se arrepentirá, dice tanto en el Salmo como en Hebreos, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, en hebreo Malquisedec. Entonces, hermano amado, Dios está haciendo esto, el sacerdocio, todas las creaciones que allá estaban, que ya habían sido creadas, pues se asombraban, miraban esta belleza, hermano, de santuario, y tal vez muchos se preguntaban, ¿qué es lo que Dios está haciendo? ¿Qué es lo que nuestro Creador está haciendo? ¿Y quiénes van a tomar esa posición? ¿Quiénes van a estar funcionando en este tabernáculo? Porque aún no había nadie ahí funcionando, es decir, si estaba el tabernáculo, si estaba todos los utensilios que la escritura nos enseña, estaba todo, hermano, el diseño, pero no había nadie ahí funcionando. Y las diferentes creaciones se preguntaban, ¿para quién es? ¿Quién va a usar estas vestiduras sacerdotales? ¿Quién va a oficiar en este lugar? Estaba todo el lugar preparado, pero no había nadie ahí funcionando. Pero de repente ven que el creador se traslada por las dimensiones, por las diferentes esferas. La escritura nos habla en diferentes porciones que él cabalga sobre los querubes, sobre las alas del viento, dice la escritura, y dice que hay cielos de los cielos, es decir, diferentes dimensiones y diferentes creaciones, y si podemos decirlo así, diferentes universos y galaxias, por medio de las cuales el Señor empezó a viajar hasta llegar a un lugar especial que Él había creado, y todas las creaciones, serafines, ángeles, querubines, el ejército del cielo, todo esto estaba observando al Creador, y el Creador empezaba a decir sea, sea, y cada cosa era creada, cada cosa venía a tener existencia. Pero llegó un momento en el que ocurrió algo que el Creador no había hecho, algo nuevo, algo diferente, en el cual el Creador se acerca a un globo terráqueo, a un planeta que hoy conocemos nosotros como Tierra, y empieza a tomar del polvo de la Tierra y empieza a formar. Las creaciones se quedaron atónitas porque antes no habían visto al Creador hacer esto. Siempre el Creador decía sea, 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 y veían las cosas venir a existir. Pero en este caso, el Creador mismo con sus manos empezó a darle forma como si estuviera trabajando con barro, y vieron que empezó a hacer una figura que el Creador le estaba dando a este polvo de la tierra. Y ocurrió algo sorprendente que nunca antes había ocurrido. El Creador abrió su boca y sopló en el hombre, en aquella figura, aliento de vida, y vino a ser un ser viviente. Nunca antes el Creador había dado de su aliento para causar vida a algo
en la creación. Este ser que estaba siendo hecho del polvo, el cual la misma creación se sorprendían y decían, ¿qué es lo que está haciendo el Creador? ¿Qué será esta nueva creación? Porque incluso cuando Dios hizo los animales de la tierra y los seres del mar, le dijo a la tierra, produce seres vivientes. Le dijo a los mares, produce seres vivientes. Sin embargo, en este caso, Dios, el Creador, se había determinado, enfocado en darle forma con barro, con polvo, a esta nueva creación. Todos se quedaron atónitos de lo que estaba ocurriendo cuando Dios, el Creador, decidió darle vida con su propio aliento a este ser. La Escritura nos indica que el Señor hizo descender un lugar especial, un lugar donde nadie más, sino que solamente los que estaban autorizados podían entrar. Un lugar que se llama en la Escritura el Monte Santo y el huerto del Edén, que en Ezequiel capítulo 28 dice que había un ángel que puso en este lugar un querubín, es decir, un ser que estaba compuesto de varios otros seres, porque sabemos que la palabra querub es singular y la palabra querubín es plural. De tal manera que solo este ser podía estar ahí protegiendo, pero no disfrutaba de todo lo que había en ese monte santo, en ese huerto. Ese lugar especial que llamamos huerto del Edén lo puso Dios en la tierra, y a ese ser que formó, a esa figura que le sopló aliento de vida, Dios puso en este huerto. Lo más impactante es que escucharon las diferentes creaciones cuando le dijo, de todos los árboles puedes comer. Un privilegio que nadie había tenido, porque este lugar era un lugar especial. Un lugar donde el Creador mismo descendía todos los días a hablar con esta figura, a hablar con esta creación, a enseñarle los misterios más escondidos del Olam y del Kadam. Y dice la Escritura que el hombre estaba en este lugar, disfrutando de aquel lugar donde estaba en comunión con la presencia de Dios. Este ser que Dios había formado, llamado hombre, era uno de aquellos que estaba destinado para ir y ser un reino de sacerdotes en aquel tabernáculo celestial. ¿Cómo era posible que una creación que había sido formada con las manos del Señor, con el soplo del polvo de la tierra, iba a tomar esta posición? Sin embargo, la misma creación vio algo que nunca antes había visto: una tristeza y un dolor tan profundo en el Creador cuando el hombre desobedeció junto con su mujer. Tuvieron que ser expulsados de ese lugar especial. Tuvieron que salir de ese lugar que Dios había determinado para ellos. Pero este era el plan de Dios. Este era el plan en el cual Dios había destinado, como dice aquí en Primera de Pedro, el versículo que leímos, mi estimado hermano, al principio, dice que Él, hermano amado, nuestro Señor, dice, fuimos elegidos según la presencia de Dios en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, porque Dios ya había preparado un cordero para que en un momento aquel pecado, aquella desobediencia que había causado el hombre, la muerte,
pudieras ser rescatado. Y dice en el 1 Pedro 1:18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, porque fue una transgresión. Dice, no con cosas corruptibles como plata o oro, sino con la sangre preciosa de Cristo fuiste rescatado, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Y nos dice versículo 20 de 1 de Pedro 1, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Oiga esto, qué tremendo. Lo que Dios preparó para que nosotros fuéramos rociados con esa sangre, fuéramos rescatados, fuéramos redimidos, conociéramos el amor de Dios. Y mi estimado, aquí no termina esto, porque las diferentes creaciones vieron cómo el hombre pecó, cómo desobedeció y fue echado. Diferentes generaciones vinieron, hermano, y Dios siempre buscó a alguien que realmente le creyera, alguien que realmente estuviera preparado para Dios. Y la Escritura nos habla de un niño que Dios vio que a pesar de que había crecido entre la idolatría, su padre era mercader de terafines, de ídolos. Y dice una historia que un día el padre, estando de viaje, cuando regresa, ve en el patio donde tenía todos los terafines, los ídolos que él vendía, estaban todos quebrados. Y él le preguntó a su hijo, al niño, oye, ¿qué pasó aquí? Y el niño le dijo, es que hubo guerra entre ellos y se pelearon y todos se destruyeron. Y el papá le dijo, oye, ¿por qué dices eso? Estos ídolos no pueden hacer nada. Por lo cual el niño miró fijamente a los ojos de su padre y le dijo, entonces, ¿por qué vendes estos ídolos para que la gente crea y confíe en ellos? Este niño, cuando se hizo joven, Dios vio las características y lo llamó. Este joven se llama Abraham. Un niño que creció entre la idolatría, pero que él no fue parte de esto, no participó de ello, pues sabía en su corazón que había un Dios sobre todas las cosas, un Dios invisible, un Dios que él sabía que en un momento le hablaría, porque dentro de su ADN de las hélices estaba codificado el buscar a Dios, como lo dice en Hechos. Y la Escritura nos enseña que Dios se le manifiesta a este hombre llamado Abraham. Se le manifiesta porque muestra las características de un sacerdote verdadero, un sacerdote que intercede por Lot, un sacerdote que rescata a su sobrino Lot, un sacerdote que intercede por Sodoma. Y Dios llama a este hombre, le dice, sal de tu tierra y de tu parentela. Sin saber, dice Hebreo, sin saber a dónde iba, Dios le habló y él obedeció. Era parte de este sacerdocio. Dios dijo, tengo que mandar a uno de mis sacerdotes del orden de Melquisedec a que lo introduzca en este sacerdocio. La Escritura nos enseña en Génesis 14 que cuando Abraham venía de la derrota de los reyes, le sale al encuentro uno de estos sacerdotes del orden del cielo. Y dice que sacó pan y vino y le dijo a Abraham, bendito seas, Abraham, del Dios Altísimo. Le bendijo y vio las características en Abraham, que él dispuso su vida, no estimó su vida para ir a rescatar a su sobrino Lot y a aquellos que habían sido llevados cautivos. Dios, a través de este hombre, empezó a transmitir un linaje real. Por eso en Mateo capítulo 1, versículo 1 nos dice que
La genealogía de nuestro Señor Jesucristo dice, hijo de David, hijo de Abraham. Estos dos hombres que portaron la secuencia de las hélices del ADN de Adán hasta la venida del Mashiach, del Cristo. Y Dios, hermano amado, nos dio la capacidad para ser parte de este sacerdocio. La Escritura dice en Apocalipsis, que del versículo 5 y 6, dice, y nos amó y nos lavó con su sangre. Y sabe que nos hizo un reino de sacerdotes para gloria de Dios Padre. La Escritura nos enseña que estamos bajo un manto poderoso de Dios, donde nosotros habitamos bajo ese manto. Hemos sido rescatados por la preciosa sangre de Cristo. Nosotros, hermano, que somos una creación hecha del polvo, que somos una creación, hermano, que no tiene nada. Sin embargo, cuando Dios crea a este ser humano, le dice a sus creaciones, sírvanle, sírvanle. La Escritura nos enseña en el Salmo 8, donde dice que Dios, hermano, hizo al hombre poco menor que los ángeles, pero le coronó de honra y gloria, y todo lo puso debajo de sus pies. Qué tremendo que nosotros como seres humanos que pecamos, que nos desviamos, y Dios dijo, yo quiero rescatarlos. Yo quiero poner un manto sobre su vida para que conozcan cuánto amor tengo yo para ellos. La Escritura nos enseña, mi estimado hermano, que en el Salmo 91:1 dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y en el versículo 11 dice, pues a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Fíjese la bendición de aquellos que que habitamos bajo esa cobertura, bajo ese manto del Señor. Una creación, hermano, que si la vieran todas las demás creaciones dirían, ¿por qué ellos? Pero Dios lo destinó de esta manera, nos dio ese manto. Ahora, ese manto en Juan capítulo 19, versículo 2, dice que los soldados entretejieron una corona de espinas y le pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Ese manto púrpura nosotros sabemos que lo usaban los reyes y lo usaban los sacerdotes también. Este manto, mi estimado hermano, color púrpura, la palabra en hebreo del diccionario Strong's es la palabra 713, que es argamán. Así se dice esta palabra púrpura en hebreo, argamán, lo cual esconde un secreto tremendo. Porque argamán son las iniciales de la cobertura angelical, es decir, que todo aquel que habitaba bajo la sombra del Omnipotente moraba, ¿verdad?, a esta protección angelical. Por eso ahí en ese mismo salmo está hablando de las estructuras angelicales. Y argamán, si nosotros vemos cada una de estas letras, es la Aleph, la Resh, la Gimel, la Mem y la Nun. Es decir, la Aleph, que corresponde a Ariel, león de Dios, a este ángel. Después la R a Rafael, que es el sanador o sanidad de Dios. Después la G a Gabriel, que está hablando de la fuerza de Dios. Miguel, que quiere decir este nombre, ¿quién como Dios? Es decir, que no hay otro más fuerte que él. Y la N de Nuriel, que quiere decir fuego de Dios. Es decir, que Dios nos ha protegido de esta manera. En Mateo 26:52, Jesús, hermano, le dice a Pedro que sacó la espada para cortarle la oreja a aquel hombre. Dice, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman espada, espada perecerán. Versículo 53 dice de Mateo 26, ¿acaso piensas que yo no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles?
Hermano, porque nuestro Señor Jesucristo obviamente tenía a su disposición todas estas coberturas angelicales, las cuales nosotros también tenemos, hermano. ¿Cómo nosotros las tenemos? Porque este manto que Dios dio de protección desde el tiempo antiguo a sus sacerdotes, a los reyes, y ahora a nosotros, por la sangre preciosa de Jesucristo que fue rociada sobre nosotros, y dicen en Apocalipsis 1:5, y de Jesucristo el testigo fiel y el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Versículo 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. ¿Esto qué quiere decir, mi estimado hermano? Que nosotros tenemos este manto como reyes y sacerdotes. Tenemos este manto donde hay una cobertura poderosa angelical, pero lo más tremendo de esto es que nos amó y nos lavó. Imagínese las creaciones que desde el principio vieron cómo Dios, el Creador, hizo, hermano, el tabernáculo del cielo, cómo le dio forma al hombre, cómo el hombre pecó y fue expulsado, todo esto que ocurrió. Y que el Creador tenía una tristeza profunda en su corazón por cuanto el hombre hacía de continuo el mal. Sin embargo, llegó una época tan preciosa y tan sorprendente en el tiempo donde las diferentes creaciones vieron a su Creador descendiendo y despojándose de su gloria, de toda su riqueza, de todo su posición y su rango, y vieron que tomó la forma. Imagínense aquellas creaciones de espectadores, expectantes, viendo lo que ocurría sobre la tierra, cuando tomó la forma humana, pero no solo la forma humana, sino la forma de siervo. Y no solamente vieron cómo el Creador se fue desarrollando en su vida, sino llegó el momento también de dolor en la creación, donde la misma creación y el Padre de la Gloria pudieron presenciar al Creador de todas las cosas siendo llevado a la muerte, siendo escupido, siendo golpeado, donde arrancaron su barba, donde le golpearon tan terriblemente, donde clavaron sus manos y sus pies, donde pusieron esa corona de espinos y ese manto que después se lo arrebataron y lo rompieron en 4 partes. Vieron cómo murió este sacerdote, cómo murió y cómo descendió a las partes más bajas de la tierra, según nos enseña la Escritura. Pero además de esto, también presenciaron cómo al tercer día, por el poder del Padre, resucitó con poder y gloria, y se fue, mi estimado hermano, después de un tiempo, y se presentó en ese tabernáculo que no había sido inaugurado, hermano, como sumo sacerdote, presentándose él y su sangre preciosa como Cordero Santo y aceptable delante del Padre, como un sacrificio que pagó una vez y para siempre, dice la Escritura, por el pecado de la humanidad, en el cual, hermano, toda la creación, los querubines, los serafines, los ángeles, los arcángeles y todas las creaciones, hermano, que habían visto este desarrollo desde los tiempos eternos y cantaban, hermano, con grande gozo y grande alabanza, y todos aquellos que habían sido muertos elevaban también su cántico al que es digno de abrir, hermano, los sellos, al que es digno de recibir toda la gloria y toda la honra, al que es digno, hermano, de ser glorificado, porque Él
pagó el precio. Dice, digno eres de abrir los sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre preciosa nos has redimido para la gloria de Dios. Mi estimado hermano, tú eres parte de ese sacerdocio. Tú eres parte de esos reyes que Dios ya pagó, que nuestro Creador ya pagó, que Yeshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo, ya pagó, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Mi estimado hermano, yo te invito a que vivas siempre para servirle, a que vivas siempre para glorificarle, porque Él, hermano, ha visto nuestra transgresión, Él ha visto nuestro pecado. Sin embargo, dice la Escritura, que Él es fiel y justo como sumo sacerdote para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. A su nombre toda la gloria, la honra por siempre. Amén.